te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Solo a ti, Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú mereces. Padre, ayúdanos para que podamos siempre, Señor, escuchar tu voz. Y así, Señor, tú puedes hablar con nosotros. Padre Santo, Padre querido, te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén y gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, estamos en un tema muy interesante. Estamos hablando sobre el pecado. Ya dije, no es el pescado, porque el pescado, a la verdad, es muy rico, es muy bueno. Y nosotros estábamos, la semana pasada, estábamos hablando sobre qué es el pecado. Dimos 12 términos que la Biblia nos habla. 12 términos. Y muchos dicen que no pecan. Piensan que solamente el sexo, ¿no? Que el adulterio, no, es pecado solamente eso. No, es parte del pecado. Y voy a decir más. Cuando una persona empieza a usar su cuerpo para el pecado, es porque muchas de estas cosas que ya hablamos, esta persona quizás está usando, está haciendo y está cometiendo. Muchas veces. Y la persona no se da cuenta. Por ejemplo, desobediencia, engaño, transgresión, injusticia, iniquidad, error, falta, cosas que ya hablamos. ¿Qué más? Impiedad, el mal, la perversidad, la concupiscencia, rebelión, depravación y otras cosas más por ahí. Entonces, cuando una persona empieza a cometer estos pecados, la vida de ella va para abajo. Empieza a bajar. No empieza a subir o no tampoco a estar estable. Cuando una persona empieza a hacer este tipo de cosas, su vida empieza a bajar. Y va caminando hacia el abismo. Y la destrucción está muy cerca. Esta es la verdad. Uno tiene que darse cuenta de eso. Uno tiene que estar pendiente de que no esté cometiendo cualquier cosa de estos que estamos hablando aquí. Hoy vamos a hablar, es una pregunta, Y esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque muchas personas no tienen noción, no saben algo. ¿Qué no saben? ¿A dónde se originó el pecado? No estoy hablando de se originó el pescado, hermano, porque el pescado se originó en la mar, ¿no? Pero ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde? Si usted sabe, antes que yo hable aquí, usted me habla, me envía un mensaje y yo te voy a decir si está correcto o no. Si quiere arriesgar ahí. La pregunta es, ¿a dónde se originó el pecado? Porque es un tema muy interesante. ¿Usted sabe por qué es interesante? Porque aquellos que ya viven en el pecado, cometiendo pecado de prostitución, adulterio, fornicación, el engaño, la mentira, y por ahí va, piensan que están bien. Piensan que están bien. Y mira. Dicen que van para el cielo. Pero yo no sé qué cielo es este que van ellos. De verdad no sé. Si ellos cometiendo estas cosas dicen que van para el cielo, entonces ¿para dónde van aquellos que huyen de este tipo de cosas? Porque la Biblia dice que en el cielo no entra pecado. El pecado no hace parte del cielo. El pecado no es cosa
que agrada a Dios, porque la gente se equivoca. Dios ama al pecador. Eso estoy seguro, que Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. A Él le aborrece el pecado. Si usted quiere me contestar, hay alguien que quiera me contestar ahí, que esté. ¿A dónde se originó el pecado? Muchas personas, ¿no? Muchas personas dicen que se originó en el Edén. Muchas personas dicen eso. Con Adán y con Eva. Pero te voy a decir, no fue. El pecado se originó con Adán y Eva acá para la tierra. Acá para la tierra. Pero el origen del pecado estuvo en el cielo. Pero ¿cómo que allá no entra pecado? Pero cuando esta persona que estuvo allá, llamado Lucifer, pecó, Dios le lanzó para fuera del cielo. Porque allá no hay pecado, allá no puedes tener pecado, allá no puede existir ningún tipo de acción pecaminosa. ¿Me entiendes que estoy hablando, mi hermano? ¿Me entiende que estoy hablando, amigo? Usted que está escuchando. ¿Por qué existe el diablo? Porque él pecó, porque él se rebeló, se levantó contra Dios allá arriba y Dios le echó para afuera, le echó para abajo. Y ahora, como él estaba vagando por el aire, porque él es un ángel, era un ángel de luz, se tornó un ángel de las tinieblas. ¿Qué hace él ahora? Ahora él hace con que la gente peque. Por eso el pecado se originó aquí en la tierra, justamente allá en el Edén, porque el Edén era aquí abajo. Y el Señor Jesús cuando fue para el cielo, que sacó el cautiverio, llevó el paraíso para arriba, y ahí está en el cielo el paraíso. Y aquellos que descansan en Cristo, hoy están allá en el paraíso descansando. Y ahí no hay Satanás para tentarlos. Porque no puede entrar ahí. ¿Usted me entiende que estoy hablando? Amén. Bueno, vamos aquí. Entonces, ¿a dónde se originó el pecado? Aquí vamos a ver. El pecado se originó. ¿A dónde? El pecado original el pecado originóse en el mundo angelical. El cielo. Fue allá que se originó el pecado, porque Satanás quiso estar más alto que Dios. Dijo, yo voy a poner mi trono más alto que del Altísimo y voy a estar sobre él. Y Dios miró todo eso y lo echó para afuera. Porque en el cielo no entra pecado. ¿Ok? Entonces, para muchas personas el pecado empezó acá en el Edén cuando estaba abajo. No. Aquí fue solamente en la tierra que empezó el pecado. Pero se originó allá arriba. ¿Ok? De ahí para acá. Por eso la Biblia dice que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Eso es tremendo. Eso es bárbaro. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, se distancia de Dios. Cuando una persona... Mira, está saliendo las noticias aquí de este masacre que hubo aquí. Son historias que cada día surge una nueva. Y ayer, escuchando el noticiero, fue dicho que este muchacho que hizo ese masacre era homosexual. Y apareció un hombre hablando, se disfrazó para no mostrar su cara, que tuvo relación con este muchacho. Y él estaba decepcionado, airado con los de Puerto Rico y de estas cosas más. Y fue y cometió eso ahí. Estaba con su ego herido. Porque tenía mujer. Mira eso. Entonces surgen varias historias. Todo eso que es consecuencia del pecado. Y el pecado es sucio. El pecado es negro. ¿Okay? El pecado no es blanco. No. La paz, la santidad, eso sí es blanco. ¿Okay? Pero el pecado es negro, es sucio.
Y que ahora va a empezar a salir muchas otras noticias, pero pura basura que sale ahí. Entonces, después que originó el pecado allá en el mundo angelical, ¿ok? En el mundo angelical, usted ponga atención en eso aquí. Por eso la Biblia dice que fueron lanzados para abajo, la tercera, fueron con él la tercera parte, ¿ok? La tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles. Entonces, usted mira qué sucede. ¿Cuántos demonios no hay hoy? Millones de ángeles. Demonios. Yo creo que hay mucho más demonios que personas en la tierra. Si hay 7 billones de hombres, ¿cuántos billones hay de demonios? Pare para pensar en eso. Pare nomás para pensar en eso. Si hay 7 billones de personas, ¿cuántos billones o trillones hay de demonios? ¿Sabrá cuánto será eso? Ahora, todo empezó ahí. Entonces, hoy, ¿qué hace el diablo? Quiere llevar a las personas a cometer ¿qué? Pecado, que es la mancha que va poniendo el hombre en su cuerpo, en su alma, y se va condenando. Por eso la homosexualidad, las drogas, los ladrones, las prostitutas, los mentirosos, los engañados, todo eso es fruto del pecado. Y la tierra está se corrompiendo en cambio a eso. La mentira. ¿Cuánta mentira se habla hoy? En todos los lados, en las iglesias, en las familias, en el trabajo. ¿A dónde usted va? Se habla mentira. Y se habla mentira como si fuera verdad. Este es el problema. Mira, hay discursos políticos que dicen por ahí estos políticos, ¿tú crees que todo es verdad? Oye, te pregunto, ¿tú crees en Noel? ¿Tú crees en Noel? Entonces crea en todo, porque hay mucha mentira. Ellos son llevados a usar la mentira para engañar a las personas, para conseguir sus votos, y usted pone de allá, como pasó con el señor que estaba hoy ahí, que de lo que la parte más importante, que dijo que iba a hacer, no hizo nada. Ya va a salir 8 años de que hizo él para la inmigración. Entonces está deportando. Entonces, mi amigo, mi hermano, usted que me escucha, si a usted le gusta el pecado, usted está entrando en este mundo de basura, este mundo podrido, que el diablo gobierna. El diablo gobierna. Y muchos cristianos están usando eso. Muchos cristianos están usando eso. Y pienso que no peca. Por el hecho de hablar que no peca, ya está pecando. ¿Ok? Entonces, de ahí, ¿cómo se llama? Fue derramado sobre la tierra una cantidad de demonios y que uno no sabe contar, solo Dios sabe. Y que viajan como un rayo la velocidad de ellos. Porque no son oniscientes ni omnipresentes. Tienen que viajar. Pero como no se cansan, trabajan de día y de noche. Como estuvo en esta masacre aquí. Entonces usted tenga una idea de cómo es la cosa. Cuando se habla de pecado, se está hablando de algo muy peligroso. Algo destructivo, algo que te va a dañar la vida de su familia y que te va a hacer un gran prejuicio. Por eso tenemos que pensar bien. Porque uno empieza con un pecado que parece ser pequeño. Parece ser pequeño. Pero el pecado no tiene tamaño. Pecado nos aparta de la presencia de Dios. El pecado nos hace alejarse de la presencia de Dios. Y no hay cómo. Hay personas que están, por ejemplo, de novios, ¿no? Y ese noviazgo está un poco avanzado. Ya tienen relaciones sexuales. Porque la mayoría hoy está así. Aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Los hombres y las mujeres están haciendo cuchi-cuchi.
antes de, antes de casarse, la pastora se ríe, mira. Mire, se acordó de algo. Ay, pastora, ¿qué pasó, pastora? ¿Qué hubo? Mira, la muy puso... O sea, atoró, se puso roja la muchacha, mira eso. Se acordó, pero ella hizo 4 hijos, ¿no? Entonces se acordó. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad, porque las personas... Mira, uy, es santo, bendito, alabado. Están haciendo el cuchicuchi, están cantando en las iglesias, están haciendo todo por ahí, como si nada estuviera pasando. Pero están condenándose, están se condenando, porque Dios está viendo todo eso. Estos hermanos que engañan, que mienten, que hacen, Dios está mirando todo eso. Por eso que Dios exige de nosotros la santidad. ¿Qué es la santidad? Es huir y apartarse de todo este tipo de basura que está en el mundo. Pero es imposible. No te voy a decir que es imposible, pero tú puedes vivir casi 100%, casi, porque 100% nadie consigue vivir. No, los mayores hombres de Dios, los mayores, no viven 100%, es imposible, porque no son perfectos. Yo no vivo. Entonces, claro que sí, cuando pecamos por ver, pecamos por hablar, pecamos por escuchar, pecamos por tocar, pecamos. Y por pensar. Entonces, lo que sucede es que nosotros ponemos una máscara de cristiano, una ropa de cristiano, y vamos a la iglesia, siempre cometiendo el pecado. Dios no se agrada de eso. Mira cómo está el mundo. No. El único remedio, la única solución para el mundo, llámase Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede transformar las mentes, los corazones, las actitudes de los hombres para que sean buenos. Porque el mundo, por detrás de todo eso que uno no ve, los rumores de guerra están ahí, entre el mundo. Los países se comiendo por las orillas. Así, por las orillas se comiendo. Y las personas no se dan cuenta que están tramando para combatir aquel, tramando para combatir aquel otro, para que aquel que está allá arriba caiga. Eso es el mundo. Y muchos no se dan cuenta. Pero la Biblia dice que va a suceder todo eso, porque el anticristo va a tomar el poderío de la tierra. ¿Ok? Bueno, entonces vamos aquí. Aquí para terminar. Vamos aquí para terminar. ¿Qué más? Mira lo que dice Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser revelados para el juicio. Ponga atención a eso. Entonces hay diablos que están allá en el infierno. Hay demonios, hay diablos que están en la oscuridad de cadenas, que no están sueltos. Entonces mira la cantidad que es. Y hay demonios que están trabajando ahí. Mira la cantidad de eso. Por eso el mundo va como va. Y los cristianos que conocen la palabra de Dios tienen que tomar mucho cuidado, porque el diablo se sabe disfrazar muy bien. El diablo la Biblia dice que él se disfraza en ángel de luz. Parece bello. Mete una mujer linda delante de un hombre. Mete un hombre, un príncipe delante de una mujer. Pero por detrás es un demonio. Y que va a destruir tu vida. Entonces las personas no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta. Las personas no buscan, ¿sabes? A ver la verdad, lo que es la verdad, la realidad de lo que es el pecado. Porque el pecado parece ser dulce. ¿Sabe? Uno, qué bueno, ay, qué rico. Y cuando está metido ahí, son lástimas de lloro, de pranto, de angustia, de dolor, de sufrimiento.
arrepentimiento, pero a veces es tarde. ¿Me entiendes que estoy hablando, mi hermano, mi hermana? Usted que está me escuchando ahí. Para terminar, vamos aquí. Y a ver si es eso. Ya, no. Para terminar, no, ya terminamos, pero vamos a mirar aquí. El origen del pecado en la humanidad. Vamos a ver eso la semana que viene. ¿Ok? Vamos a ver eso la semana que viene. Pero yo quiero que usted vea, ¿ok? Que Dios no perdonó ni a los ángeles que cayeron. Ahora, por eso Jesús está allí. Ahora Jesús está allí para perdonar los pecados, para nos lavar en su sangre. Aquella sangre que fue derramada en la cruz tiene poder hasta el día de hoy. Pero tenemos que aceptar a ese Jesús, confesar nuestros pecados, dejarlos y vivir para Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos honras y glorias porque solo tú eres Dios y no hay otro Dios como tú, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas, Señor, a las personas que nos escuchan. Estas personas que, Señor, viven en problemados, en tantas dificultades, Padre, sea la puerta para ellos. Que Jesús sea, Señor, la única solución en sus vidas, que puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Y lávalos, Señor, con la sangre de Cristo. Y mis hermanos, Señor, cuídalos, bendígalos, protéjalos, pero que ellos sepan, Señor, que el otro lado es oscuro, que el otro lado es negro, es peligroso. Dales gracia, papá, y bendiga a cada uno de nosotros guardándonos, pues es lo que te pedimos y te agradecemos en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén, y gloria a Dios.